Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse a esta hora a nuestra transmisión del día de hoy. Solo permítanme un momento. Muy bien, estamos listos. Gracias por conectarse el día de hoy a esta transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde. Hoy vamos a seguir con la séptima parte de la revelación de Jesús a través de sus nombres, pero antes de ello quisiéramos orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde que tú nos permites reunirnos, Señor, para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo no solo nos guíe a toda verdad, sino que destruya toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo e impidiéndonos llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor, y por ende a la vida abundante que tenemos en ti. Señor, que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, abra los ojos de nuestro entendimiento y que esta palabra dé fruto y fruto en abundancia para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema que iniciamos anoche, y era los yo soy de Jesús. Normalmente los estudiosos de la palabra hablan de 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Sin embargo, hay la expresión yo soy, Jesús la usa acompañada de otros adjetivos o de otras nominaciones, más de 28 veces en los evangelios y principalmente en el Evangelio de Juan. Ahí es donde se encuentran más concentrados todos ellos. Y la expresión yo soy implica una unidad, implica la unidad entre el Padre y el Hijo, y una unidad que va más allá, es en realidad una unicidad, son uno solo, en una unidad perfecta, en una unidad que sobrepasa todo lo que nosotros podemos entender como unidad desde nuestra perspectiva natural. Es una unidad sobrenatural, de tal manera que ver a uno es ver al otro, y eso lo dice claramente la palabra de Dios, por ejemplo en Mateo capítulo 11 versículo 27, cuando Jesús dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él les quiere revelar. Y recordemos que en Juan capítulo 14 versículo del 6 al 9, Jesús dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Así que expresa la unicidad del Padre con el Hijo. ¿Y por qué razón? Porque es la misma expresión que Dios usa cuando se revela a Moisés en la zarza ardiendo y lo envía a liberar al pueblo de Israel a Egipto. Recordemos que cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿y quién digo que me envía? Dios le dice: yo soy el que soy. Ahí hay y cuando Jesús usa la expresión yo soy, pues obviamente se está identificando plenamente con el Padre, número 1. Pero número 2, la expresión yo soy, en el original hebreo del libro de Éxodo, el yo soy el que soy significa yo soy todo lo que tú necesitas para la vida. De tal manera que Jesús nos está diciendo, a través de esas expresiones de yo soy todo lo que tú necesitas para la salvación, yo soy todo lo que tú necesitas para vivir una vida abundante. Y en los yo soy que Jesús menciona, pues precisamente es a eso a lo que se refiere. El día de ayer vimos que Él dijo: yo soy el Mesías y yo soy el Cristo, y eso significa el Salvador del mundo, el ungido de Dios, el esperado el esperado para la salvación. Por el otro lado, también en Juan capítulo 6 versículo 20 dice: yo soy, no temáis. Y esto hace la identificación de Jesús con el perfecto amor, que echa fuera el temor, y el perfecto amor es Dios. Él no solo tiene amor, Él es amor, como dice la palabra en primera de Juan capítulo 4 versículo 8 y versículo
18 también, de tal manera que lo que Jesús está diciéndonos es que Él no solamente nos ama, Él es amor, y el amor que Él tiene para con nosotros es un amor eterno, un amor infinito, un amor incondicional. También Jesús en Juan capítulo 6 versículo 35 y otros versículos habla al respecto de que Él es el pan de vida, el pan que descendió del cielo, el pan vivo. Y esto, recordemos que el pan es tipo de un alimento, y lo que nos está diciendo es: yo soy lo que ustedes necesitan, el alimento que ustedes necesitan para tener vida, y para tener vida en abundancia. Cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, lo que nos está recordando es que el mundo está en tinieblas, y nosotros, mientras no conocemos a Jesús, estamos en tinieblas, pero Él es el faro que alumbra nuestro camino, que dirige nuestro camino hacia puerto seguro. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y aquí lo que está haciendo Jesús también es identificándose como la palabra de Dios, que es lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 1, y Juan capítulo 1, versículo 14. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, refiriéndose a Jesús. Luego, también en relación a lo mismo, en Juan capítulo 8, versículo 18, Jesús dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y esto es porque Él es la palabra, y la palabra es la que da testimonio de Cristo, tanto proféticamente antes de que Cristo viniera, como posteriormente, ya una vez Cristo hubo cumplido su ministerio terrenal, y Él además subió al cielo de nuevo y recuperó toda su gloria. La palabra nos sigue hablando de Jesús y de todas las dimensiones de Jesús, de quién es Jesús. De hecho, hemos mencionado que en la palabra de Dios hay más de 250 nominaciones de Jesús de diferentes formas, y cada una de ellas tiene un sentido, un significado para nuestras vidas, representa una bendición para cada uno de nosotros. Luego, Juan capítulo 8, versículo 23, como vimos ayer, él menciona que no es de arriba, no es del mundo. Y el que no sea de arriba significa que su origen es celestial, pero Él vino a la tierra a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y si bien el reino no es de este mundo, sí es para establecerse en este mundo y para que Él sea el rey de este mundo. La palabra, y esto es en dos fases, lo vemos en la Biblia en dos etapas. La primera etapa es Jesús es rey del reino en nuestro corazón. Primero el reino debe ser establecido en nuestro corazón, después va a ser establecido en lo externo, y eso será cuando Cristo venga en su segunda venida, derrote al anticristo y establezca el reino milenial, y luego en la eternidad. Hay también vimos en Juan capítulo 10 que Jesús es el buen pastor y es la puerta de las ovejas. Y cuando Él habla de que Él es el buen pastor, hicimos la comparación entre lo que dice la palabra de Dios, que es Jesús, y lo que dice el Salmo 23, y vimos que hay una coincidencia absoluta, una coincidencia exacta entre el Salmo 23 y la vida de Jesús. Por lo tanto, Él es nuestro buen pastor. Igual que el Padre es nuestro pastor, pero como son uno, Jesús es también nuestro pastor, y en Él encontramos todo lo que necesitamos para la vida, para vivir una vida segura, una vida plena, una vida en abundancia, una vida en prosperidad. Por el otro lado, en Juan 11:25 vimos que Jesús es la resurrección, y eso significa, en primer lugar, que porque Él resucitó, nosotros todos los seres humanos vamos a resucitar, pero no todos vamos a resucitar para lo mismo.
Hay unos que van a resucitar para condenación, que son todos aquellos que no reconocieron el señorío de Cristo aquí en sus vidas, que no creyeron en Jesús en sus vidas terrenales y van a ir a la condenación eterna en el infierno. Pero aquellos que sí reconocieron el señorío de Cristo en esta tierra, en esta vida, entonces nosotros iremos a la eternidad con Cristo. El día de hoy vamos a ver los restantes yo soy que nos enseña el Evangelio de Juan, y comenzando por Juan 11:25 y Juan capítulo 14, versículo 6, donde Jesús dice, yo soy la vida. Y notemos algo que es importante para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para nuestra vida como creyentes. No dice, la palabra no dice que en Jesús está la vida, dice que Jesús es la vida. Por lo tanto, para tener vida, yo tengo que estar en Jesús. Yo necesito estar en Jesús. Y de hecho, la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, ojo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Si estamos en Cristo, todo lo podemos en el que nos fortalece. Si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Entonces, el reto de nosotros no es solo que Cristo esté en nosotros, sino que nosotros estemos en Cristo. ¿Y cómo es estar en Cristo? Estar en Cristo es permanecer en su palabra, porque Él es la palabra. Entonces, si estoy en Cristo, si la vida se trata de estar en Cristo, significa estar en la palabra. En la medida en la que usted y yo vivimos la palabra de Dios, de esa misma manera vamos a cosechar vida y vida abundante. Recordemos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Mas si siembra para el Espíritu, la palabra de Dios, haciendo la obediencia a la palabra de Dios, entonces cosechará vida eterna. En Jesús no solo está la vida, Él es la vida. Por lo tanto, usted y yo, para tener vida, necesitamos estar en Cristo. ¿Y cómo estamos en Cristo? Cuando reconocemos en nuestras vidas que somos pecadores, que lo necesitamos, que Él consiguió el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos dio vida eterna, y lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas, que no es solo un reconocimiento mental, sino es un reconocimiento de corazón y es una decisión de entregarle nuestra vida a la dirección de la palabra. Obviamente no se produce de la noche a la mañana, es un proceso en el cual usted y yo vamos creciendo conforme vamos creciendo en el conocimiento de la palabra y vamos viviendo más y más de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y que nuestra vida, en Proverbios 4:18, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros cada día, en la medida en la que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios, que vamos teniendo más comunión con el Señor y vamos poniendo todas nuestras decisiones, pensamientos, motivaciones, actitudes, planes, etcétera, alineados a la palabra de Dios, en esa misma medida vamos a vivir una vida mayor, una vida más abundante, una vida más plena. De lo contrario, solo seremos salvos, pero no vamos a tener vida abundante porque no estamos permaneciendo en Él. Entonces necesitamos permanecer en Él. No se trata solamente de ser salvo, se trata de permanecer en Él. Y como ya mencioné, permanecer en Él es permanecer en su palabra. Por eso Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 46, nos dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Porque no solo se trata de ser salvo,
Se trata de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús a través de las enseñanzas de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él dio su vida para que usted y yo tengamos vida, pero esa vida está en Él. Y es lo que dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y es permaneciendo en Él. Él es la palabra que vivifica. Cuando la palabra permanece en mi corazón y se hace vida en mi corazón, entonces permanezco en Él. Y cuando permanezco en Él, tengo vida en abundancia. Recordemos que la palabra de Dios también nos dice que la sola letra, es decir, la letra en el libro, mata. Pero en el espíritu vivifica. Cuando esa palabra está en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, esa palabra va a producir vida. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios cada día más, y no solo conocerla, sino meditar en ella, ver cómo la aplicamos en nuestra vida, en las diferentes áreas de nuestra vida, y atesorarla en nuestro corazón y obedecerla. En Juan capítulo 6, versículo 63, los discípulos le dicen, Jesús da una palabra que a unos que en ese momento andaban con él, les pareció una palabra muy dura, y entonces ellos se apartan de Jesús. Pero Jesús le pregunta a los que se quedan, si ellos no se van a ir, y la respuesta de Pedro es, ¿a dónde iremos si solo tú tienes agua de vida eterna? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces es el reconocimiento de Pedro a que en Jesús está la vida, y por muy dura que sea la palabra, para nosotros, usted y yo debemos permanecer en ella, y no solo debemos permanecer en ella, sino que debemos vivirla, debemos aplicarla en nuestras vidas. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino. ¿Y qué significa el camino? El camino es algo para caminar. El camino no es solamente para tenerlo ahí de adorno. Un camino es para caminar en él. Y volvemos al punto importante y fundamental de que Jesús es la palabra encarnada. Por lo tanto, la palabra es nuestro camino de vida, y no hay otro camino. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro camino que el hombre haya establecido. El único camino es el camino que Dios ha establecido. El camino, la palabra de Dios es nuestro camino, y la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Recordemos que usted y yo somos obra del fabricante, somos obra de Dios. Y el fabricante, en lo natural, los fabricantes siempre que hacen un aparato, le adjuntan un manual de instrucciones para que ese aparato funcione correctamente. Bueno, la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Solo vamos a vivir una vida plena, una vida abundante, una vida real, una vida verdadera, una vida en bienestar, cuando cumplamos el manual. De lo contrario, no vamos a tener una vida abundante y una vida plena. Podremos tener algunos momentos, pero no vamos a tener una vida plena por un lado, y por el otro lado tampoco vamos a tener vida eterna, porque solo hay un camino, y el camino es Jesucristo. El camino es la palabra de Dios, y eso implica que no solo implica varias cosas. Que sea un camino significa que es el único camino de la vida, pero ese camino hay que caminarlo, y ese camino tiene un inicio. Ese inicio es reconociendo que necesitamos de Cristo en nuestras vidas, que necesitamos a Cristo en nuestras vidas, que Él es nuestro Señor y Salvador. Y eso se hace de una manera muy simple. No hay una fórmula, no es algo religioso, es simplemente abrir mi corazón y reconocer: Señor, yo te necesito de todo mi corazón. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú pagaste por mis pecados, y creo que tú también eres el Señor de mi vida. Yo te entrego mi vida. Una oración así de simple, con sus propias palabras, pero que salga de su corazón, porque la palabra dice en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, que con el corazón se cree para justicia. ¿Y qué es lo que creemos con el corazón? Que Jesús
es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, que Él es también no solo el Señor, sino el Hijo de Dios y nuestro Salvador, y entonces seremos salvos. Ahí comienza el camino, pero un camino también es un camino que tiene una ruta, que lleva un progreso que nos va acercando hacia el destino. El destino es la plenitud de la vida eterna. Pero para llegar a la plenitud de la vida eterna necesitamos caminar ese camino que es el camino de la palabra de Dios. La Biblia habla constantemente y principalmente en el Nuevo Testamento, de crecer, de madurar, de avanzar en Cristo. Por ejemplo, en un pasaje Pablo le dice a los corintios, ustedes debiendo ya estar comiendo comida sólida, todavía necesitan que les dé leche porque todavía son carnales. Y en Hebreos la palabra dice, debiendo ser ya maestros, todavía necesitan que se les enseñen los rudimentos. Y eso nos hablaba de la falta de crecimiento. Pero esa falta de crecimiento también implica la necesidad de crecimiento. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el mismo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 12 nos dice que el reino de los cielos, la plenitud de sus bendiciones, todas las añadiduras, solo las alcanzamos cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Y eso solo lo hacen los esforzados y valientes. La vida del creyente es una vida de esfuerzo y una vida de valentía, una vida de lucha, una vida de batalla para crecer, para madurar. De hecho, es lo que le dice de Dios a Josué cuando lo levanta como el líder del pueblo de Israel. Le dice 3 veces en 4 versículos, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿para qué necesitamos esforzarnos y ser valientes? Para poner la palabra por obra, para conocer la palabra, para tenerla en nuestro corazón y para ponerla por obra. Eso significa que Jesús es el camino que nos lleva al Padre, el camino que nos lleva a la plenitud de la vida eterna, y ese camino es la palabra de Dios. Por eso también ya mencioné el Salmo 119, 105, nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Es muy bonito decir Jesús es el camino, pero la pregunta o la aseveración no debería ser solamente Jesús es el camino. La aseveración debería ser complementada. Y yo estoy caminando en ese camino. Estoy caminando todos los días en ese camino. Un camino es para caminarlo. Y es para caminarlo constantemente. Es para llevarnos a una meta. Y esa meta es la vida eterna. Por el otro lado, en el mismo versículo de Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy la verdad. Y aquí no está diciendo yo soy una verdad. No, Él está diciendo yo soy la verdad. ¿Y qué significa eso? Que Jesús es la única verdad que usted y yo necesitamos para la vida. Que Jesús es en el único en el cual usted y yo vamos a encontrar vida. Que Jesús es el único en el cual usted y yo podemos confiar para alcanzar esa bendición y esa vida eterna. No hay otra cosa en la cual usted y yo podamos confiar para alcanzar la vida, porque Jesús es la verdad. Y es una verdad en mayúscula, una verdad, lo que significa es la verdad de las verdades, no refiriéndose a cuestiones astrológicas, geográficas, sino la verdad que usted y yo necesitamos para vivir. Y esa verdad necesitamos caminarla, esa verdad necesitamos aplicarla en nuestras vidas, pero por sobre todo necesitamos conocerla. Dice, cuando Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2.1, que se esfuerce en la gracia de Dios, en 2 de Timoteo 2.15 también le dice, le dice, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, notemos esto. Dice que procuremos presentarnos delante de Dios como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Usa bien la palabra, o sea, la palabra la palabra no es solo para conocerla, la palabra no es solo para leerla, la palabra no es solo para decir qué bonito, la palabra es para ponerla por obra. La palabra es alimento para nuestras vidas. Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo estamos formados de dos grandes partes, la parte natural, digamos, el hombre natural, y la parte espiritual, el hombre espiritual, el hombre interior, el hombre que se ve, el hombre exterior y el hombre interior. Así como el hombre exterior necesita de alimento para mantenerse sano, nutrirse, etcétera, de la misma manera el hombre interior necesita alimento, y su alimento es la palabra de Dios. Entonces necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, que es el camino, y necesitamos alimentarnos de la palabra que es la verdad suprema para vivir, la verdad suprema para que tengamos vida y vida en abundancia. En Juan capítulo 14, versículo 10 y 11, la palabra, en Juan 10:11, la palabra de Dios nos recuerda que Jesús y el Padre son uno, y que Jesús vino a enseñar al Padre, vino a mostrar al Padre. Jesús dice: yo no vine a revelarme a mí mismo, yo vine a revelar al Padre. De hecho, lo dice en Juan capítulo 1, versículo 18, que Jesús es la revelación del Padre, y en Juan capítulo 14, versículos del 10 en adelante, él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque nada de lo que yo hago, lo hago por mí mismo, ni nada de lo que yo digo, lo digo por mí mismo. Vamos a ver más adelante acerca de lo que significa esa revelación del Padre en Jesús, pero recordemos que en Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino a través de mí. Por lo tanto, el objetivo no es quedarnos solamente en Jesús. Jesús es la puerta, pero detrás de la puerta hay algo más, y detrás de esa puerta, ese algo más es el Padre, y ese algo más es la vida eterna, la vida abundante, y necesitamos caminar hacia ella. Para eso pasamos la puerta, y para eso tenemos el camino, para llegar a alcanzar al Padre. Y la palabra de Dios dice en Juan 17:3 que esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquí también hay una cosa importante, una derivación importante. En cuanto a los nombres de Jesús, no solo implica lo que el nombre de Jesús es para nosotros, lo que Jesús es para nosotros, sino también implica la necesidad de que usted y yo, en la medida de nuestro crecimiento, en la medida de nuestra posibilidad, en la medida en la que nos empodera el Espíritu Santo para ello, seamos también un reflejo, aunque imperfecto, aunque limitado, de lo que es Cristo. Así como Cristo es la luz, Él nos dice a nosotros: ustedes son la luz del mundo. La luz de Él está en nosotros para alumbrar a otros. Cuando dice: yo soy la verdad, usted y yo necesitamos hablar con otros la verdad. Cuando dice: yo soy el camino, usted y yo necesitamos mostrarles a otros el camino que nosotros ya hemos caminado. De hecho, la palabra de Dios lo dice en Mateo 28, versículos del 18 al 20. Dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado. El Señor no solo nos enseña a nosotros, sino que nos enseña para que nosotros enseñemos a otros. En 2 de Timoteo 2:2, Pablo le instruye a Timoteo: lo que has aprendido y lo que has escuchado de mí ante muchos testigos, esto también enseña a otros hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Se trata de que nosotros pasemos el mensaje. No solo es el mensaje para mí,
Es el mensaje para mí y de mí para reflejarlo hacia otros. Cuando Él nos dice que Él es la luz, ya lo mencioné, que Él es la luz del mundo, también nos dice a nosotros que somos la luz del mundo. Él nos habla de que seamos imitadores de Él, que así como Él nos ha dado ejemplo, nosotros también hagamos. ¿Para qué? Para que otros crean. Recordemos que para muchas personas, nosotros somos la única revelación, la única manifestación que ellos van a tener de Cristo en sus vidas. Ellos el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque deben percibirse espiritualmente, y ellos espiritualmente están muertos, por lo tanto no pueden entender la palabra. Pero sí nos pueden ver a nosotros, sí pueden ver nuestros hechos, nuestra conducta, reflejando lo que la palabra de Dios dice, reflejando a aquel que es la palabra. Ellos sí pueden leer esa carta, la carta de nuestros hechos, la carta de nuestras acciones, la carta de nuestro carácter, la carta de nuestra relación con ellos. Y en la relación con ellos, en nuestras palabras, nosotros necesitamos, y en nuestros actos necesitamos manifestarles a Cristo. La palabra de Dios dice que somos cartas escritas en el corazón, y que para mostrarlas al mundo, para que el mundo conozca por nuestras obras al Padre y glorifique al Padre que está en los cielos. La palabra también dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y notemos que dice, creados en Cristo Jesús, creados en la palabra, educados, no solo creados, sino educados, formados, instruidos en la palabra. ¿Para qué? Para buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Y por qué las buenas obras? Porque la misma palabra de Dios dice para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y ese glorificar al Padre también significa buscarlo. En Juan capítulo 15, versículos del 1 en adelante, está la parábola de la vid, donde Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y hay dos cosas que son importantes ahí, o tres. La primera es que dice, el pámpano que no da fruto es cortado, las hojas, el pámpano son las hojas, son las ramas. La rama que no da fruto es cortada, pero la rama que sí da fruto es podada para que dé más fruto, y aún así es podada para dar mucho fruto. ¿Y qué significa la poda? La poda significa quitar todo aquello que estorba nuestras vidas, todo aquello que nos impide manifestar la vida de Dios. La vid es un árbol, una planta. Y tiene sus ramas. Las ramas reciben su vida de ese tronco, que es la vid. La savia del tronco pasa a la savia, a los pámpanos, de ella se alimentan los pámpanos y produce fruto. Y la savia es como la sangre, y la palabra de Dios dice que en la sangre está la vida. Entonces, nosotros fuimos lavados y limpiados con la sangre de Cristo. Y al tener una nueva naturaleza, nuestra nueva naturaleza tiene un nuevo ADN, una nueva sangre, y esa sangre es la sangre que da la vida, es la sangre de Dios, la naturaleza de Dios que nos da vida. Y esa vida es para que vaya creciendo en nosotros, no solamente que nos vayamos despojando de todo lo viejo. Esa es la poda, despojarnos de todo lo viejo que nos está estorbando, vivir la vida nueva. Y es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice, despójense del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y renóvense en el espíritu de su mente, vistiéndose del nuevo hombre que está creado en la justicia y en la verdad.
Entonces, la parábola de la vid y los pámpanos nos habla de de la importancia, primero que nada, nos habla de que la vida de Dios fluye a través de cada uno de nosotros. En segundo lugar, nos habla de la necesidad del crecimiento, de que no nos debemos conformar con llegar a ser solamente salvos o a ir solamente a la iglesia o a tener algo de conocimiento de la palabra, sino que cada día debemos ir avanzando. Recordemos lo que dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros nos la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por el otro lado, Proverbios 4:18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces necesitamos crecer. La vida de Dios fluye a través de nosotros, de Él hacia nosotros, porque estamos en Cristo. Y las células son alimentadas de la misma sangre que es alimentada la cabeza, o sea, la misma sangre que fluye en Cristo, fluye en nosotros porque somos el cuerpo de Cristo. Ese ADN ya está en nosotros, número 1. Número 2, necesitamos crecer. Número 3, lo que nos enseña la parábola de la vid y los pámpanos es que separados de Él, nada que valga la pena podemos hacer. Quizá podemos tener logros terrenales, pero todo lo terrenal aquí se queda. De cara a la eternidad, separados de Dios, no podemos hacer absolutamente nada. Para poder tener frutos de vida eterna y para llegar a la vida eterna necesitamos estar en Cristo Jesús. Es la única forma. Y permanecer y mantenernos ahí. Sin Él nada podemos hacer. Y la cuarta cosa es a permanecer en Él, no solamente a estar en Él, a ser cristianos momentáneos, a ser cristianos circunstanciales, a ser cristianos situacionales, a ser cristianos en algunas cosas, sino a ser permanentemente cristianos y mostrar que somos permanentemente cristianos, porque la palabra de Dios dice que permanecer en Él, el que permanece en Él tiene vida y da mucho fruto. El que no permanece es quitado. Entonces necesitamos permanecer en Él, y permanecer en Él nos dice la palabra que es permanecer en su palabra. Y en Juan 18:37 Él nos da un anticipo de lo que será la tercera fase de la revelación de Cristo en la Biblia, y es su revelación como Señor. La palabra en Juan 18:37 le preguntan a Jesús si Pilatos le dice, luego eres tu rey, y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, es decir, está afirmando que Él es rey, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y eso nos habla del señorío. El ser rey nos habla de autoridad, de señorío. Y eso la contraparte de la autoridad y del señorío es la sujeción y la obediencia. Y esto lo vamos a ver en la tercera parte, en la tercera parte de la revelación de Dios a través de la palabra en las epístolas. Por hoy lo vamos a dejar solo por ahí. En conclusión, después de ver los nombres de Jesús en el Nuevo Testamento y de los yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan, necesitamos reconocer que para nosotros y para cualquiera es una tremenda y gigantesca bendición estar en Cristo Jesús, porque estar en Cristo Jesús es estar en la vida, es tener verdaderamente vida. Tenemos salvación, restauración, libertad, sanidad, fortaleza, protección, seguridad, identidad, pertenencia, aceptación, provisión, redención, en fin, tenemos cualquier cantidad de cosas, todo lo que representa la vida, para la verdadera vida. El conocer los nombres de Jesús nos debería llevar precisamente a eso, al anhelo de conocer más de Él, y no solo a través de sus nombres, sino a través de su palabra, conocer más de Él para tener mayor plenitud de vida,
para que nuestras vidas sean alineadas a ese camino, a esa verdad y a esa vida que lleva al Padre, que es la vida eterna, que ya la podemos vivir acá en la tierra desde el momento en el que somos salvos y que va a ser perfeccionada en la eternidad. Pero ya tenemos vida eterna, pero esa vida eterna va a estar la vamos a experimentar aquí en la tierra en función de que usted y yo vayamos conociendo cada vez más de la palabra de Dios, vayamos teniendo cada vez más intimidad con el Señor, vayamos obedeciendo y viviendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que tenemos un Salvador que es todopoderoso, que es la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, la vida, la verdad, el camino, el Dios todopoderoso, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, como dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, que es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro hermano mayor, es quien intercede por nosotros todo el tiempo delante del Padre para que nos vaya bien en la vida. En fin, Cristo es todo lo que usted y yo necesitamos. Si no lo hemos percibido de esa manera, es tiempo de que nos volvamos a Él de todo corazón y comencemos a vivir nuestra vida desde Él, a que comencemos a vivir nuestra vida o incrementemos nuestra forma de vivir en Él, permaneciendo en su palabra, buscando más de su palabra, buscando más de su dirección, buscando más de la intimidad con Él, porque en Él está la vida. Fuera de Él no hay vida, fuera de Él no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos y tener vida eterna. Fuera de Él nada podemos hacer. Él es el gran yo soy. Él es todo lo que usted y yo necesitamos para la vida. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza el día de hoy. Le invito para que el día de mañana a las 7 de la noche nos volvamos a conectar por este medio para seguir conociendo a Jesús a través de sus nombres. El día de mañana vamos a ver lo que significa que Jesús es la revelación del Padre y también que Jesús es el Hijo del Hombre. Y para terminar con ello, esta segunda etapa de la revelación de Jesús en los evangelios y entrar posteriormente a la revelación de Jesús en las epístolas. Así que, mis amados hermanos, muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que tengan una linda tarde, una noche llena de descanso, que recuperen sus fuerzas y el día de mañana todo lo que hagan, sea de bendición y sea para la gloria de Dios y para bendición de cada uno de ustedes. Que tengan una linda noche, un abrazo para todos y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos volvemos a reunir por este medio el día de mañana a las 7 de la noche. Un abrazo y bendiciones para todos y gracias por conectarse.